que se ha trabajado en unidimensionales, lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la media, la varianza, se vuelve a trabajar en las distribuciones bidimensionales, añadiendo la noción de lo que es covarianza. Ya. Entonces, en este caso, las tablas estadísticas para para dos variables, ¿no? Tenemos que tener un conjunto de datos que lo vamos a representar por x1, x2 y xp, va a ser una variable de un cierto individuo con p modalidades o valores de la variable x. Vamos a considerar otra característica o variable del mismo individuo, lo vamos a considerar con y sub 1 hasta y sub q, que van a ser los valores de la variable y, ¿ya? Dado un conjunto de n elementos. Ese elemento puede ser que esté representado con dos variables. Por ejemplo, la edad, digamos, de los estudiantes y sus notas de los estudiantes. Entonces ya tuviera X, puede ser la edad, y Y sería la nota, digamos, de una cierta materia. El que tiene el micrófono encendido, que apague. Entonces, como por primera noción de las tablas estadísticas bidimensionales, tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas, en este caso, como estamos trabajando con dos variables, lo vamos a representar por una letra n y sub j, ¿ya? Va a ser el número de observaciones que presenta a la misma vez la modalidad o valor xy de la variable xy, de la variable x. Y la modalidad del valor y sub i de la variable y. La suma de las frecuencias absolutas n y j debe cumplir la siguiente condición. Si yo sumo las columnas y las filas, el conjunto me tiene que dar todo el valor de n. La notación matemática en esta parte es un poco más confusa, o sea, es un poco más pesada que la anterior, pero van a ver que en los ejercicios el cálculo es igual de sencillo que en las frecuencias unidimensionales. Una tabla de frecuencias bidimensionales tiene la siguiente característica. Va a tener una columna donde va a estar representar los valores de una variable, ya en este caso puede ser aquí que sea la edad, digamos, de los estudiantes, y la segunda columna, esta es la columna, y la primera fila va a estar representado por digamos, las notas de los estudiantes. Entonces, todo lo que está en blanco van a estar aquí las frecuencias absolutas, que tiene que cumplir, digamos, la cantidad que tiene esta, en el ejemplo que le estoy hablando, que tiene va a ser la cantidad o número de estudiantes que tiene un peso de cierto valor y una nota. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, esta tablita mayormente nos lo representan en una tabla bidimensional. Entonces, nosotros lo que calculamos son las frecuencias marginales. La frecuencia marginal para la variable x va a estar dado en la última columna. Y la frecuencia marginal para la variable y va a estar dado en la última fila. La suma de estas dos frecuencias me tiene que dar n. Quiere decir, si yo sumo toda la última columna, la suma me tiene que dar n, y si sumamos toda la última fila, también me tiene que dar n. Este n es el total de elementos de la población. La notación n y j, el i me va a representar la fila y j la columna. Por ejemplo, aquí podemos tener el n22, va a ser la frecuencia absoluta de la fila 2, columna 2.
Entonces, las frecuencias absolutas, ya, marginales van a estar dadas por NI asterisco, que va a ser toda la suma de los NI asterisco. Entonces va a ser NI 1, N asterisco 1, N asterisco 2, N asterisco J hasta N asterisco Q. Entonces, el NI asterisco va a ser todo de J a Q de NI J. Y el N asterisco J va a ser la suma del total de las frecuencias absolutas cuando iba de 1 hasta P. Entonces aquí lo que está variando es P y aquí es lo que está variando es J. Este asterisco nos está indicando la variación. En este caso está variando J y en este caso está variando Y. Y el N asterisco asterisco, que va a ser donde varían tanto la fila como las columnas, vamos a tener que vale N. No, el N y asterisco va a ser igual cuando J varía de 1 hasta Q de N y J. Entonces el N y asterisco estuviera representado por esta, lo que está en azul. ¿No? Va a ser NI, lo que está variando en este caso es J. ¿Ya? Y lo mismo para el NPA, en este caso NP, NJ asterisco sería la notación correcta, es lo que va a variar J. La sumatoria tanto de la columna como la fila me tiene que dar N. Entonces, para ver toda esa notación, vuelvo a repetir, la notación es un poco más pesada, pero los cálculos no son complicados. ¿Ya? Entonces, la siguiente tabla de frecuencias absolutas contiene la edad de los padres de los niños matriculados en un jardín estatal, donde X es la edad del padre y Y es la edad de la madre. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una tabla donde X va a ser la edad del padre. Entonces, X para este caso va a ser todos los valores de 15 a 19, de 19 a 23, de 23 a 27, de 27 a 31. Entonces, X va a tomar esta fila. Y Y va a ser la edad de la madre. Y va a ser de 16 hasta 36. Entonces, ¿qué se hace para determinar, digamos, las frecuencias? Lo único que se hace, jóvenes, es sumar filas y columnas. Entonces, en este caso, para determinar la última columna y la última fila, donde la última columna es la sumatoria de los NI asterisco y aquí va a ser la sumatoria de los N asterisco J, se suma. Entonces, para la primera parte voy a tener solo 1, ¿no? El otro va a ser 2 más 5 más 3. ¿Qué valor nos da? 8, 9, 10. Posteriormente voy a tener 1 más 8 más 10 más 1 igual a 0. Perdón, igual 18, 19, 20. Aquí vamos a tener 2 más 7 más 3. Este va a ser igual a 12. Aquí vamos a tener 1. Lo mismo, sumamos todas las columnas y nos va a dar el valor de la última fila. Entonces va a tener 1 más 2 más 1. Esto vale 4. Entonces, lo mismo aquí, voy a tener 5 más 8 más 5, voy a tener 15. Aquí vamos a tener 20. Y aquí vamos a tener 4, 5 y aquí 0. Entonces, lo único que se hace, dado una tabla de distribución, se suman las filas y las columnas. Entonces, para ver que he realizado bien las sumas, tanto la suma de la última fila con la última columna deben coincidir. En este caso voy a tener 20, 30, 42, 43. Aquí vamos a tener
20,44. Entonces, aquí en algún valor se nos ha olvidado un dato. A ver, 5. Es 42, dice. Es 42, dicen. Más este 1, ¿no? 44. Este 44 es el valor de n. Quiere decir que tenemos una cantidad de 44 padres que han matriculado a sus hijos. ¿Ya? Pero la interpretación de esta tablita, se ha dado cuenta que no es difícil calcular, solo es sumar. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos con el formulario es un poquito más complicado, ¿no? Asterisco de qué valor a qué valor tiene que variar. Ya solo es la suma de las filas y la suma de las columnas. Entonces, la interpretación, por ejemplo, nosotros en álgebra lineal o álgebra matricial trabajamos con matrices, ¿no? Por ejemplo, este 5, ¿cómo se interpreta ese número 5? Este 5 es el n. Este 5 es el N22, ¿está bien? Fila 2, columna 2. En este caso, el N22 vale 5. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que hay 5 niños, ¿no?, inscritos en el jardín estatal. Que tienen a su papá, a su padre, con peso, perdón, con edad entre 20 y 24 años, con edad entre 20 y 24 años, coma, y sus madres o sus madres tienen edad entre 19 y 23 años. Ya puede interpretar cualquiera, por ejemplo, esta, digamos, de la misma manera. Hay 7 niños que tienen a sus padres o su papá tiene una edad entre 28 y 32 años y su mamá entre 23 y 27 años. Este es fila 1, 2, 3, 4, 5, columna 3, ¿no? Es el N5, 3. ¿No sería el 4? A ver. Si tiene 1, 2, 3, 4, está bien. 4, 3. Entonces, el N, 4, 3, es igual en este caso 7. Hay 7 niños que tienen un padre que tiene una edad entre 28 y 32 años. Y sus madres tienen una edad entre 23 y 27 años. ¿27 años?
esa es la interpretación. Podemos interpretar a cualquiera de aquí adentro. ¿Cómo se interpreta ahora la última fila, la última columna y la última fila? Entonces, para la interpretación vamos a tener lo siguiente. Este va a ser el N1 asterisco, el N2 asterisco. A ver, vamos a interpretar el N3 asterisco. El N3 asterisco en este caso vale 20, ¿ya? Eso significa que hay 20 niños que tienen esta es de las madres, ¿no? Esta columna es la edad de las madres que tienen es lo que está variando en este caso. No es de los padres, licenciada. Padres es licenciada. Esta es la edad de las Madres. madres. De las padres X. Y X son estos valores de las madres. Entonces, Y es madre y X es padre, ¿no? Entonces, Y, en este caso, está dado por esta columna. Aquí está la edad de los padres y aquí está la edad de las madres. ¿Ya? Entonces, hay 20 niños que tienen, en este caso, que tienen madres entre 24 y 28 años. ¿Está bien? Lice, no es madres. ¿Sí? No lo he escuchado. Padres serían listen, creo. La columna En no este es de momento la padres. interpretación, licenciada, la hicimos de diferente Ese es forma. padres, dice. La X es padres. ¿X qué es? Padres. X es padre, Y es madre, ¿ya? Pero esta fila de aquí, entre 16 y 24, me está dando los valores de Y. Y esta fila de aquí me está dando los valores de X. De X es hacia abajo, dice. Y de A ver, Y. vamos a Sí, dice, es al revés. un Lea ratito las otras verificar. respuestas, dicen. A ver, el N22 es 5. Entonces, hay 5 niños que tienen a sus padres con edad, padres, ¿no? 5, los padres con edad entre 20 y 24 años. Y sus madres tienen una edad entre 19 y 23, está bien. Hay 7 niños que tienen a su padre de 28 a 32 y sus madres tienen de 23 a 27. Ahora, lo que está en verde, hay 20 niños que tienen el X es padres, ¿no? Está bien. Aquí es madres, padres. Sí, está bien. Padres. ¿Ya? Que tienen a sus padres entre 24 y 28 años. Ya, gracias. Entonces, en esta parte puedo interpretar el 15, por ejemplo. El 15 va a ser igual, ahora este es el J, el que varía es J. Entonces, aquí vamos a tener este va a ser el N asterisco 2. El N asterisco 2 va a ser igual a 5
quiere decir que hay 5 niños. 15. Gracias, hay 15 niños. 15 niños inscritos en la guardería. Que tienen madres entre 19 y 23 años. Ya. Entonces, podemos interpretar cada dato. 23 dice 19, 23. 19 y 23 años. Ya. Entonces, cada dato de esta tabla se puede interpretar. ¿Ya? Entonces, hay 5 niños que tienen hay 10 niños que tienen a sus padres entre 24 y 8 y su madre tiene entre 23 y 27. Hay 20 niños que tienen hay 20 niños que tienen sus madres entre 23 y 27 años. ¿Ya? Entonces, cada columna se puede interpretar. Evidentemente, el formulario es un poquito más pesado, la notación matemática, pero los cálculos son sencillos. Solo tengo que sumar todas las filas, sumo todas las columnas y voy a tener el total de los datos. En este caso, 44. Ya. Entonces, las frecuencias absolutas solo es contar cuántos tienen ciertas características, ¿no? Entonces, las frecuencias relativas tenemos la misma noción, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. Entonces, las frecuencias relativas con respecto, tenemos igual, volvemos a definir un HI asterisco. Este asterisco que quiere decir que J es el que va a variar y el HI y el H asterisco J, ¿ya? Entonces, y además el H asterisco 1, los doble asterisco me tiene que dar 1, ¿no? Es la misma noción que en la bidimensional. Entonces, calcular los asteriscos tampoco es complicado. En este caso, calcular las frecuencias relativas no tuviera que ser complicado. En este caso, tenemos esos datos y acabamos de calcular que n vale 44. Entonces, lo único que tengo que calcular las frecuencias relativas, lo único que va a ser igual. Va a ser 1 dividido entre 44. Va a ser 2 dividido entre 44. Dividido entre 44. Dividido entre 44. ¿Ya? Entonces, las frecuencias relativas van a estar dadas por esta. El HI estrella es donde las variables de I van a variar de 1 hasta P, entonces va a estar dado por 1,44. El H2 estrella va a ser la suma de todos estos, va a ser 8, 9, 10, 44, ¿no?
es lo mismo que el H3 estrella va a ser 20 sobre 44. El H4 estrella y 1,44. Cuando yo te voy a sumar todas las filas y las columnas, me tiene que dar, en este caso, 1. ¿Ya? Entonces, nosotros verificamos. 20, 30 nos da 1. Lo mismo para la para la última fila tengo que sumar las columnas. El H estrella 1 el H estrella 2, el H estrella 3, H estrella 4, y sumo toda esta fila, igual nos tiene que dar 1. Entonces, calcular las frecuencias relativas tampoco no es complicado, solo es dividir a cada una de las frecuencias absolutas entre n. N es el número total de la población. La interpretación. Entonces, en este caso vamos a interpretar esta de aquí. Ya, en este caso vamos a interpretar el H1. Este valor de aquí. Este es el H33. El H que ocupa la tercera fila y la cuarta columna, en este caso es 10 dividido entre 44. Si lo ponemos en decimales, es 0,23. Este valor es 0,23. ¿Qué quiere decir? Se puede interpretar en proporción o en porcentaje. En porcentaje va a decir el 23% de los niños inscritos tienen sus padres entre 24 y 28 años. Y sus madres entre 23 y 27. Podemos interpretar cualquiera, tal vez esta de aquí, de la misma manera. Este es el H, tercera, es la segunda fila, tercera columna, ¿no? Perdón, la tercera fila, la segunda columna. Tercera fila, segunda columna. Es igual a 8 sobre 44. En decimales nos sale 8 dividido entre 44,
18. Quiere decir que el 18% de los niños inscritos tienen sus padres sigue entre 24 y 28 y sus madres entre 19 y 23 años. De la misma manera, las frecuencias, las sumas, estas más adelante les vamos a llamar las marginales. Esta de aquí se va a interpretar de la siguiente manera. Esta va a ser igual. Esta va a ser el H. 1, 2, 3, 4, asterisco. En este caso es 12 sobre 44. 0,25. Ya. 27. 0,27 va a ser el 27% de los niños inscritos tienen madres ¿No sería padre, licenciada? un ratito, 27% de los niños inscritos, esta es la fila de los Licenciada. esta es la fila de la edad de las madres, esta es la edad de los padres, ¿no? Tienen sus padres, en este caso, entre 28 y 32 años. De la misma manera, podemos interpretar esta de aquí. Ese es el H, asterisco 1, asterisco 1, 4 sobre 44, 0,09. 0,9, ¿no? Quiere decir, el 9% de los niños inscritos en la guardería tienen sus madres entre 15 y 19 años. Entonces, calcular las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas no es tan complicado. ¿Sí? Es 19, pusiste 9 nomás. 19. 32, dice. No está bien 09. No, al final dice La de edad, eso, al licenciada. final. Ya, gracias. 32 dice. Ya. Entonces, cada uno de estos valores igual presentan una interpretación, ¿ya? Entonces, calcular, vuelvo a repetir, evidentemente la notación es un poco más pesada. Trabajar con dos entradas, estamos ya trabajando estamos trabajando con dos entradas como en matrices, entonces un poquito la notación ya es más pesada, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con distribuciones bidimensionales, ¿ya? Para calcular ya sea la media, varianza, coma, etcétera, lo más ideal es trabajar con las distribuciones marginales,
¿ya? Las distribuciones marginales ya lo hemos calculado. Son la última fila y la última columna. ¿Ya? Entonces, para este caso, va a estar dado, ¿ya?, por los valores de la variable X, por los NI asteriscos, por los HI asteriscos. Y la marginal de Y va a estar dado por los valores de Y, por el NIJ asterisco y el HIJ asterisco. Entonces, calcular, de alguna forma ya hemos calculado las distribuciones marginales. Nos vamos al ejemplo. Usted me dice, lo voy a hacer en otro hojita. ¿Ya? Entonces, la distribución marginal de X y Y. Entonces, esta va a ser la distribución marginal de X. X es la edad de los padres. Va a estar dado, primero verifico la edad de los padres, de qué valor a qué valor está yendo, de 16 a 36, ¿está bien? Entonces voy a poner todos los valores de la edad de los padres que viene de 16 a 36. La siguiente columna va a estar dado por el NI asterisco. Entonces el NI asterisco está dado por esta fila. Estos son los valores del NI asterisco. Entonces el NI asterisco es la última columna de la tabla. Y por último tenemos el HI asterisco. De la misma manera, el HI asterisco es la última columna. Entonces, calcular las distribuciones marginales tampoco es complicado. Es separar la tabla original en otra tabla que solo tengan los valores, en este caso, todas las características de la variable X. ¿Está bien? De la misma manera, la distribución marginal para Y de la variable Y, que es la edad de la madre. Entonces tengo que considerar qué edad tiene la madre. Verifico en la tabla, la edad de la madre está de 15 a 35. Ya, aquí está dado de 15 a 35. Tengo que ver los NI asterisco J, es la última fila. Entonces el NI asterisco J va a estar dado 4, 15, 25. 4, 15, 25. 4, 15, 25 y el último da 0 y el total nos tiene que dar 44. Y el HI asterisco es 4 dividido entre 44, 15 dividido entre 44, 20 dividido entre 44, 5 dividido entre 44 y 0. Total nos tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces, las distribuciones marginales no es más que la separación de la tablita original. Esta es la distribución que tiene la variable X y la variable Y. En otras tablitas parciales que solo van a tener todos los valores de la variable X y los valores de la variable Y. ¿Está bien? Esa es una distribución marginal. Entonces, ¿sí? En el cuadro de arriba, el primer cuadro,
La que está en la de las madres, las edades, sería del 31 al 35, ¿no? Es que en ahí está del 21 al 35. Ya, muchas gracias por la corrección. Creo que no hay más ni eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta va a ser, digamos, la tabla de distribución bidimensional, ¿ya? Lo único que hago es sumar las filas, en este caso sumo todas las filas y voy a generar una columna. Sumo, sumo, sumo. Y esta columna va a ser una distribución marginal para X. En este caso va a ser la distribución marginal para la variable Y. De la misma manera, sumo todas las columnas y voy a generar una última fila donde voy a estar obteniendo la distribución marginal para variable X. ¿Está bien? Para la variable X. Entonces, las distribuciones marginales, lo único que se van, y las distribuciones marginales, dado esta tabla original, lo vamos a separar en dos partes. Voy a tener la distribución marginal para la variable X y la distribución marginal para la variable Y. ¿Ya? Entonces la interpretación es la misma, ¿no? Que este tipo de tablas ya lo hemos analizado en las unidimensionales. Hay 20 niños inscritos que tienen padre entre 24 y 28. Hay 10 niños inscritos que tienen padre entre 16 y 20. De la misma manera, hay 15 niños inscritos que sus madres tienen entre 19 y 20. Hay 5 niños inscritos que sus madres tienen la edad entre 27 y 31. En porcentajes también la interpretación es la misma. ¿Está bien? Entonces, calcular las distribuciones marginales, lo único que es de la tabla original, construir una tablita donde solo tenga la variable, el conjunto de datos, en este caso, esto nosotros lo hemos llamado la clase, la frecuencia absoluta, pero en este caso marginal, quiere decir que solo va a considerar los valores de X y la frecuencia relativa. Hasta ahí alguien tiene, digamos, dificultad para calcular las tablas de frecuencia bidimensional. Entonces, vuelvo a repetir, la notación es un poco pesada porque ya de I a J, de J a P, de J de 1 a Q, o sea, ya varía la notación. Pero en el fondo el cálculo es sencillo, ¿no? Sumitas verticales y horizontales. Aparte de las distribuciones marginales, tenemos distribuciones condicionadas, ¿ya? Las condicionadas eligen ya sea la fila o columna, pero bajo cierta condición. Me tiene que dar una condición, digamos, de qué fila voy a elegir. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando, yo puedo elegir distribuciones condicionadas, ¿ya? Puedo elegir la frecuencia absoluta de la variable X condicionada a que la madre tiene una edad entre 19 y 23. Verifico mi tabla, cuál es esa donde la madre es una condición que todas las madres tengan una edad entre 19 y 23. Y va a estar por esta fila. Entonces, va a ser entre 19 y 23. Va a estar dado por esto. ¿Ya? Entonces, lo único que es, no estoy trabajando con las marginales, no estoy trabajando, las marginales son las que es la última fila, la última columna. Aquí me está dando una condición. Tienes que trabajar con las frecuencias absolutas, pero la condición es que las madres tengan entre 19 y 23, es toda esta columna, ¿no? Entonces, esta va a ser, las madres entre 19 y 20 va a estar dado por esta columna.
Entonces aquí me van a dar una condición para que yo trabaje con esta columna. En este caso, con datos. Quiere decir, hay 0 niños que tienen padre entre 16 y 26, pero sus madres tienen entre 19 y 23. 5 niños que sus padres tienen entre 20 y 24, pero sus madres tienen entre 19 y 20. O sea, todos estos niños, sus madres, tienen edad entre 19 y 23. Lo que está variando es la edad de los padres. De la misma manera, calcular esto no es más que 0 dividido entre 15 no nos va a dar, entonces aquí va a ser la frecuencia relativa 5 dividido entre 15, 8 dividido entre 15, 2 dividido entre 15, y aquí me tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces, calcular, vuelvo a repetir, las frecuencias, las distribuciones condicionadas, nomás es condicionadas, no es más que ver qué fila cumple, en este caso, qué columna cumple esta condición. ¿Ya? Esto especialmente se realiza cuando uno quiere trabajar, digamos, con individuos que sí o sí tengan esa característica. En este caso, la característica es que las madres tengan una edad de entre 19 y 23 años. Lo mismo, esta es la distribución condicionada de X tengan entre 19 y 23 años. Esa es la condición. De la misma manera podemos calcular la distribución condicionada de la variable Y, dado que los padres tengan edad entre 24 y 28 años. ¿Ya? Entonces voy a la variable Y tal que los padres tengan entre 24 y 28 años. Esta, ¿no? Esta de aquí, la tabla original. Los padres que tengan entre 24 y 28 años va a estar dada por esta fila. Es 1, 8, 10, 1. En total 20. Entonces aquí va a ser 1, 8, 10, 1 y 0. Total 20. ¿Ya? Entonces solo es verificar la fila o columna, en este caso, que cumplan esta condición o requisito. Las frecuencias relativas no es que más que 1 dividido entre 20, 8 dividido entre 20, 10 dividido entre 20, 1 dividido entre 20 y 0. La suma total nos tiene que dar 1. Entonces, dada la tablita original, podemos construir unas tablas que pueden ser distribuciones marginales de X o las distribuciones marginales de la variable Y.
Y también puedo construir las condicionantes. Las condicionantes van a ser las filas o columnas de esta matriz, lo que está dentro, ¿no? Pues esta es la distribución condicionada cuando X o la madre tiene una edad entre 20 y 24 años. Esta puede ser la distribución condicionada de la variable Y cuando, perdón, de la variable X cuando los padres tienen, perdón, cuando las madres tienen entre 27 y 31 años. Los estadísticos con los que trabajamos con la tabla de distribuciones bidimensionales lo hacemos parcialmente, es decir, trabajamos con los marginales. Lo que calculamos nosotros es la media marginal de X y la media marginal de Y. Entonces, para datos agrupados, nosotros tenemos que la media es la sumatoria cuando Y en este caso va de 1 hasta P de la frecuencia absoluta marginal NI asterisco por XI dividido entre N. Lo mismo para la media marginal de Y va a ser la sumatoria cuando J va de 1 hasta Q de la frecuencia absoluta marginal por la variable Y. No olvidemos que este es XI y este YI es la marca o clase. La varianza de la misma manera, la varianza ya vamos a utilizar subíndice X, que van a ser para los valores de X, y subíndice Y. Va a ser la sumatoria de la frecuencia marginal NI estrella por X menos la media marginal de X al cuadrado sobre N. Este igual va a ser la varianza de la marginal de Y, va a ser igual a la sumatoria cuando J va de 1 a Q de N asterisco J de Y menos la media al cuadrado sobre N. Entonces vamos, para calcular la media y la varianza tengo que trabajar con las marginales. Las marginales acabamos de calcular. Bueno, acabamos de separar. Esta es la marginal. ¿Ya? Esta es la distribución marginal de X. Y tenemos también la distribución marginal de Y. Me voy a copiar estas tablas para trabajar abajo. Entonces, para calcular la media o la mediana, perdón, la media, tanto de la variable X como de la variable Y, la media marginal, requiero un dato que es el XI y Y sub I. Eso ya hemos calculado en el segundo tema. Voy a insertar aquí una nueva columna. Y vamos a calcular el XI. ¿Ya? El XI no es más que el promedio de los límites del intervalo. En este caso va a ser 38 dividido entre 2. 19. 22.
26. Dice primero no. ¿No es 19? A ver. 38, ¿no? 36. El 16. primero es 18, licenciada. 18, 22, 26, 30. Aquí 34. 34. ¿Ya? Entonces, una vez que tenga, ya puedo calcular. Primero vamos a trabajar con la distribución marginal de X, ¿ya? Ya puedo calcular la media. La media está dada mediante esta fórmula, ¿no? Aquí está la media. Es NI, la sumatoria de los NI a estrella por X. Puedo trabajar directamente en la tabla o también podemos construir otra, podemos calcular directamente en la fórmula. Entonces la media va a ser igual a la sumatoria de 19 por 1 o 1 por 19 da lo mismo, 19 por 1 más 10 por 22 más 20 por 26 más 12 por... Dice, ¿no es 18 el primero? ¿Qué le voy a corregir? 30 por 12 más 1 por 34. 26,18 me sale. Ya, 18. Y n vale en este caso 44. Ese valor es 26,18. Esa es la media marginal. La varianza marginal de X lo vamos a calcular con esta fórmula. Va a estar dado la diferencia de todos los de la marca o clase XY menos la media al cuadrado multiplicado por el NI asterisco. Directamente en este caso voy a trabajar con tablitas para no trabajar, para no ser tan largo las operaciones. ¿Ya? Entonces aquí para trabajar tengo que tener es la resta de la marca o clase menos la media al cuadrado. Me voy a anotar la media. La media es que valor hemos sacado 26,18. La media es 26,18. Y la resta entre X y menos la media
Nos va a dar. Restamos 18 menos 26,18. Menos 8, 18. 8.18. Menos 8,18. 22 menos 26,8. Menos 4,18. 26 menos 26,18. Menos 0,18. 30 menos 26,18. 3,82. 34 menos 26,18. 7,82. De la misma manera, lo elevamos ahora al cuadrado. XY al cuadrado. Entonces, menos 8,18 al cuadrado. 66,91. Menos 4,18 al cuadrado. 17,47. menos 18, 0,18 al cuadrado. 0,03. 3,82 al cuadrado. 14,59. 7,82. 61,15. Ya. 61. La suma total, ¿cuánto sale? $160,16. Entonces, con esto ya podemos calcular la varianza. La varianza está dada mediante esta fórmula. Nos falta todavía una nomás. Nos falta multiplicar este valor por el NI. Entonces voy a multiplicar el NI, estrella, la multiplicación, aquí no era necesario todavía. ¿Cuánto nos da la multiplicación? 1 por 66,91 es 66,91. 10 por 17,47 va a ser 147,7. 20 por 0,3. Es Lisa, el de arriba es 116. El de arriba está mal, Lisa. 174. Punto 7. El de abajo, 20 por 0,64. 12 por 175. ¿cuánto? 175,10.
1 por este 61.15. La suma total, 478,54. ¿ya? Entonces ya tenemos la multiplicación de la frecuencia marginal NI asterisco, frecuencia absoluta. Esa parte puede explicar uno más, por favor. No entendí bien. Lo que se trabaja con las variables dimensionales para que una vez que ya tenga construida la tablita, en la tablita solo es sumar filas y columnas, ¿no? Tal vez la interpretación es donde un poquito se tranca, ¿ya? Pero solo es sumar de filas y columnas. La última fila, hemos dicho en el caso en la tabla superior de arriba, me va a representar, digamos, la distribución marginal de X. Y la última fila me va a dar la distribución marginal de Y, la fila. Entonces, cuando nosotros calculamos, queremos saber las características de este conjunto de datos bidimensionales, las características para describir cómo está el comportamiento de los datos, trabajamos con los estadísticos, como es la media, la varianza, y la desviación estándar también. Entonces, la media marginal, solo voy a trabajar con la tablita que hemos construido en la parte de la distribución marginal. La distribución marginal, ¿ya? En este caso, la distribución marginal para X va a estar dado por los valores de X, que va de 16 a 36, y la última columna, ¿no? Que va a estar 1, 10, 20, etc. Entonces, una vez que ya tengo, incluso ya puedo calcular el H, ¿no? El H también, a pesar de que aquí ya lo tenemos calculado, pero suficiente que conozca la frecuencia absoluta, ya puedo calcular la frecuencia relativa. La distribución marginal para Y en este caso la edad de la madre, tiene un valor de 15 a 35 y va a estar dado también por la última fila en este caso, ¿no? Entonces va a ser por la última fila que va a contener las distribuciones marginales. Marginal es como parcial, ¿no? O sea, que solo se refiere a la edad de la madre o a la edad del padre, manteniendo la otra variable fija. Eso quiere decir. Entonces, tenemos ya construido la tablita, ¿no? De las distribuciones marginales de X, de las distribuciones marginales de Y. Y en algunos casos, si te piden específicamente las distribuciones condicionadas, que te dan una condición, yo quiero analizar a todos los niños que tengan madres entre 19 y 23, ¿no? Estas son las distribuciones condicionadas. Evidentemente, aquí también se puede calcular la media condicionada, la varianza condicionada. Este tipo de tablitas, véanlo como una unidimensional. ¿Ya? O sea, lo que hemos hecho en la unidimensional, lo mismo. Incluso se calcula la media, la varianza y la desviación típica de la misma manera. Pero la más relevante para el análisis conjunto, lo que nosotros calculamos son la media y la varianza, ¿no? Entonces, la distribución marginal en la parte superior que hemos calculado estaba la edad del padre, estaba la frecuencia absoluta marginal y la frecuencia relativa marginal. Para calcular la media, aquí está la fórmula, ¿no? La sumatoria cuando iba de 1 hasta P de NI por la frecuencia marginal NI asterisco y X. Nosotros no olvidemos que este X en algunos casos es la media de los intervalos, ¿no? Si en este caso no estuviera esto en intervalo, fuera aquí 1, 2, 3, 4, 5, X sería directamente este valor de aquí, de la primera columna. Pero como esto está en intervalos, nosotros trabajamos con la marca o clase, que es el promedio, ¿no? De estos intervalos. Entonces, para tal caso, yo necesito conocer este X, ¿sí? Entonces, en mi tabla he añadido una columna que está por XY. El XY no es más que el promedio entre 20 y 16, promedio, ¿no? Sumo y divido entre 2. Entonces, de esa manera he añadido una columna para determinar el promedio. Entonces, esto lo hemos hecho solo en la tabla he añadido X, la marca o clase. Entonces, la media es el producto de la frecuencia absoluta por el
por la marca o clase X, entonces multiplicamos 1 por 18, 20 por 22, más 20 por 26, más 12 por 30, más 1 por 34. Entonces realizamos nuestro, y dividimos todo entre n. N en este caso vale 44, va a ser igual a 26,18. Entonces la media calculamos igual que en el análisis unidimensional. Posteriormente también me piden que calcule la varianza marginal con respecto a X. Es la varianza marginal de la variable X. Solo estamos con la variable Y y luego hacemos para la variable Y. Estamos con la variable X. Entonces, yo observo el formulario similar al formulario de distribuciones unidimensionales, ¿no? Entonces, aquí lo único que está añadiendo es la estrella. Ustedes, al fin y al cabo, digamos, no es un examen general de matemáticas, pero sí que sepan calcular la media, la varianza, aunque no siempre con este formulario, ¿no? En el examen no se les va a verificar si han puesto estrella o no, sino se va a verificar el resultado, cómo han calculado, ¿no? Si tienen, digamos, la definición clara y saben utilizar el formulario. Entonces, para la varianza, si lo hago de esta forma, va a ser larga. Entonces, yo prefiero trabajar en columnas, o sea, insertar columnas y ahí realizar estas operaciones. Entonces, la primera operación que veo es X menos la media. Entonces, voy a insertarme una columna que tenga la media. La media es una constante, o sea, que no va a variar, ¿no? Para todos es 26,18. Para todo el conjunto de datos es 26,18. Y luego ya voy a restar X menos la media. Entonces, lo único que estoy restando es la columna 2, que está dado por la XY, menos la columna 5, que está dado con los valores de la media. Entonces, lo único que hago es 18 menos 26,18 me va a dar todos estos valores, ¿no? 22 menos 26,18, 26 menos 26,18 y así sucesivamente. Observo la fórmula, también yo veo que esos valores está elevado al cuadrado. Entonces, para tal efecto, esta columna que es XY menos la media, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, voy a tener otra nueva columna de todos estos valores, pero elevado al cuadrado. También observo en el formulario que está multiplicado por la frecuencia absoluta, XY estrella. Entonces, veo el XY estrella es esta columna, ¿no? Entonces, a este valor, ¿no? Aquí incluso están dando, le voy a multiplicar al XY estrella, que es esta columna, la tercera columna, lo voy a multiplicar por la penúltima columna, que es XY menos la media al cuadrado. Entonces, multiplico 1 por 66,91, 66,91, 10 por 17,47 y así sucesivamente voy a multiplicar. Y al final lo voy a sumar toda esta columna, ¿no? Voy a sumar 66,96, 174,7 más 0,63 más 176,10 más 61,10 y así sucesivamente. La suma total me va a dar 478,54. ¿Ya? Entonces, ya tengo toda esta operación del denominador, ya lo tengo en la tablita y está dada por la última fila. Perdón, por la última columna. Y el resultado en particular está dado por este valor, ¿no? O sea, toda esta suma está aquí. ¿Ya? Pues toda esa suma está dado por este valor. En vez de trabajar de manera horizontal, he trabajado tablitas para tal vez no equivocarme. Cuando uno trabaja con gran cantidad, este también es una cantidad, digamos, no mucho, pero sí nos va a dar, puede ser que al insertar todo en la máquina de calcular, se me olvide, digamos, en vez de trabajar con 22, luego he puesto solo un 2, digamos, ¿no? Entonces me puede ir al momento de trabajar en la máquina de calcular. Entonces, en la media no es tan complicado, ¿no? En la media incluso lo podemos trabajar mediante la tablita, no hay problema. Pero ya lo que es la varianza, yo lo veo más aconsejable trabajar con tablitas para que no me olvide, digamos, de ningún dato.
Entonces, esta es la varianza. Lo único que voy a hacer es emplazar en esta fórmula. Entonces, esto va a ser igual . Entonces, va a ser igual toda esa suma, acabamos de calcular lo que está en amarillo, va a ser 478.54 dividido entre n, en este caso es 44. Entonces, este valor $10,86. ¿Ya? También podemos aprovechar directamente aquí para calcular la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar marginal, que más adelante cuando vamos a trabajar en covarianza lo vamos a utilizar. Entonces aquí también directamente ya puedo calcular la desviación estándar marginal. Está dada por la letra S. Especificamos con qué variable estamos trabajando. No es más que la raíz de 1086. Este valor es igual a 3,29. Casi 3.3, ¿no? Redondeado. Ya, entonces, una vez que tengamos la distribución marginal, analizamos por separado para calcular la media, la varianza. De la misma manera para la distribución marginal de Y. Para la distribución marginal de Y, que es la Y es la variable que está representando la edad de la madre. Entonces, para calcular la media de Y, la varianza de Y, desviación estándar de Y, trabajamos con esta tabla. Esta tabla es una tabla marginal o parcial de la tabla original. Entonces aquí, de la misma manera, voy a tener que insertar una columna que contenga la marca o clase. Lo vamos a representar por la letra Y. Entonces, J lo voy a llamar, ya no YI. YJ va a estar dado por el promedio, ¿no? 15 más 19 dividido entre 2, 17. 19 más 23 dividido entre 2, 21. 23 más 27 dividido entre 2, 25. Aquí 29 ahí. 31, 33. Y así sucesivamente. Entonces, insertamos una columna que contenga la marca o clase. Vuelvo a repetir, esta marca o clase se añade cuando los datos están en intervalos. Si aquí fuera, digamos, 15 años, 19 años, 23 años, 27 años, o sea, puntual, discreto, no hay necesidad de insertar la marca o clase. Directamente trabajaríamos con la primera columna. Con la media, de Y va a ser igual cuando J, en este caso, aquí está la media de Y.
La media de Y está dado como la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta marginal por la marca o clase Y sub J. Entonces, en este caso, aplicando este formulario, vamos a tener entonces vemos la tablita. Tengo que multiplicar y sumar la frecuencia absoluta por la marca o clase. En este caso va a ser 4 por 17 más 15 por 21 más 20 por 25 más 5 por 29 más 0 por 30. Lo anotaré nomás, 0 por 30. Sobre 44. ¿Cuánto da este valor? 23,36. 36. De la misma manera calculamos lo que es la desviación estándar, ¿no? Para la variable Y. Pues la desviación estándar está dada mediante esta fórmula. Vuelvo a repetir, lo puedo hacer de manera lineal, pero me puedo olvidar algún cálculo. Entonces podemos trabajar insertando columnas en la tabla para realizar las operaciones. Entonces me voy a insertar una nueva columna. Donde voy a tener que anotarme el valor de la media. La media es 23.36. $23.36. Y como primer paso tengo que restar la marca o clase. Tengo que restarle el valor de la media. Entonces estamos 17 menos 23.36. ¿Qué valor? Menos 6,36. Ya. Siguiente, 21 menos 23. Menos 2,36. 1,64. 64, Lice. 5,64. 9,64. Ya, entonces lo único que está haciendo es restar la columna de la marca o clase menos la media. Además me pide que esté elevado al cuadrado. Entonces, lo vamos a elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado va a ser menos 6.36 al cuadrado. 40,44. Menos 5,56. 2,68. 31,80. 92,92.
por último tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta marginal. Tengo que multiplicar el NI J, asterisco J, por la penúltima columna. ¿Cuánto sale ese valor? 4 por 40. 161. 161,79. 83,54. 53,79. 159,04. 0. 0. Ya. Sumamos toda esta columna. El total, ¿cuánto nos va a dar? $458,18. Entonces, la varianza va a ser igual a la división de 458.18 dividido entre n, que es 44. ¿Cuánto sale ese valor? 10,41. Y la desviación estándar de la variable y es 3.23. ¿Ya? Entonces, para calcular la media varianza, trabajamos con media marginal y varianza o desviación típica marginal. Hay otra noción, la última noción de lo que es la covarianza, ¿ya? Sea un conjunto de datos que va a estar dado por XY por XJ, con Y que va de 1 hasta P y J que va a ir de 1 hasta Q. Los distintos valores de la variable dimensional, de la variable X, de la variable Y. La covarianza entre X y Y se define como la sumatoria, doble sumatoria de la frecuencia absoluta. Esta ya no es la marginal, la que tiene estrellita era marginal. Esta es la frecuencia absoluta del producto de las XY de la marca o clase menos la media por la marca o clase de la variable Y menos la media de la variable Y sobre N. ¿Ya? Esta fórmula, haciendo cálculos y aplicando propiedades de sumatoria, se puede simplificar de la siguiente manera. Esta es la original, ya esta es la fórmula original, pero para simplificar los cálculos, se utiliza que la covarianza es igual a 1 sobre n de la sumatoria cuando I va de 1 hasta P, sumatoria cuando J va de 1 hasta Q, de la frecuencia absoluta por la marco clase XY, marco clase XJ, menos el producto de las medias. La covarianza va a medir la relación lineal entre X y Y. ¿Cómo están relacionados ambos valores? Las propiedades de la covarianza. La covarianza, si yo sumo y multiplico
a la variable X por un número y además lo sumo, de la misma manera, si lo sumo a la variable Y por una C y lo multiplico por una D, la covarianza de todo esto es igual a por C por la covarianza de ambos valores. La varianza de la suma de las variables es igual a la varianza de X más la varianza de Y, más dos veces la covarianza entre X y Y. La varianza de la resta de los valores de las variables es igual a la varianza de X más la varianza de Y, menos dos veces la covarianza de XY. Terminaré de explicar la teoría y luego nos vamos directamente al ejercicio, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con tablas bidimensionales, es decir, donde intervienen dos variables, en este caso, una tablita tengo donde interviene la talla y el peso. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene una talla de 160 centímetros tiene un valor, un peso de 55. Yo puedo sacar una tablita, pesar, medir la estatura del estudiante y su peso, ¿no? Entonces, una persona que tiene un peso de una talla de 165 centímetros tiene un peso de 58 y así sucesivamente. Este tipo de tablas se grafican mediante un diagrama de dispersión, ¿no? En el eje X voy a anotar la talla. Aquí está. Con una escala que yo, en este caso, está anotado con una escala de 5 unidades, ¿no? De 155 a 160, a 165 y así sucesivamente. En el eje Y, en el eje de las ordenadas, vamos a anotar el peso. El peso con una escala igual, en este caso, de 55, de 5 unidades. Entonces, ¿qué se hace? Se busca 160 en X y 55 en Y, está este punto rojo. De la misma manera, 165 en X y 58 en Y. 58 debe estar por antes del 60. Y esto nosotros hemos trabajado, ¿no? En geometría analítica o a finales de colegio también nos han enseñado a graficar, ¿no? En X y en Y. Entonces tenemos todo este par de puntos. Aquí tenemos el 62, perdón, 175 en X y tiene un peso de 62. Ya empezamos. A eso se llama diagrama de dispersión. Ya lo único que hago es, en el eje X anoto una variable, en el eje Y la otra variable, y lo único que gráfico son puntos en el plano cartesiano. Lo interesante de la covarianza es que la covarianza nos va a realizar un análisis de cómo se están comportando este punto. Si nosotros observamos aquí, por lo menos se muestra que se está generando una línea recta, ¿no? Cuando nosotros vamos a querer aproximar estos puntos, se genera una línea recta. Además, yo observo estos puntos que tienen una relación directa, ¿ya? ¿Qué quiere decir una relación directa? Ustedes en regla de 3 alguna vez han escuchado hablar la palabra directa, que si la talla crece, o sea, la estatura va aumentando, el peso también va aumentando. A eso se llama una relación directa. Puede ser que los puntos hubieran estado de esta forma, donde indica la flechita, eso se llamaría una relación inversa. Puede ser si la talla crece, el peso disminuye, digamos, ¿no? Una relación inversa. Entonces, las variables pueden tener relación directa o relación inversa. Inversa quiere decir una de las variables aumenta el valor numérico, en cambio la otra variable va a disminuir su valor numérico. Entonces, la regla, el diagrama, la covarianza nos va a ayudar a analizar ese tipo de, si las variables ambos están aumentando o una de ellas está aumentando y la otra está disminuyendo. Entonces, para realizar un análisis específico de esa parte, se utiliza lo que se llama el coeficiente de correlación, también llamado índice de correlación de Piaget, ¿ya? Entre dos variables. Se define como el cociente de la covarianza dividido entre la desviación típica estándar de X y la desviación típica marginal de Y, ¿ya? Si este valor R, aquí era R minúscula, si este valor R es igual a 0, quiere decir que no hay una correlación lineal
o asociación entre X y Y. Entonces, los valores posibles que puede tomar este R se encuentran entre -1 y 0. Vuelvo a repetir, si R vale 0, es el coeficiente de correlación, no hay correlación entre las variables X y Y. Y si R toma valores entre 0 y 0,5, puede ser 0,1, 0,5, hay una correlación positiva o directa entre las variables X y Y, pero leve, o sea, no es fuerte. Y si los valores se encuentran entre 0, 5 y 1, hay un alto grado de correlación positiva o una correlación directa, pero fuerte, es altísimo el grado. Entonces, si R toma valores entre 0 y -0,5, hay una correlación negativa inversa. Y si toma valores de -0,5 hasta -1, hay un alto grado de correlación inversa. Entonces, al ejemplo que estamos trabajando, ya, la definición de la covarianza es similar, si ustedes ven al formulario, el original es similar a la desviación estándar. Es lo mismo que eso es lo que aquí trabaja con el NIJ, XI menos la media por YJ menos su media. O sea, en vez de estar elevado al cuadrado, está multiplicando ambos. Pero para simplificarnos, nosotros vamos a trabajar con esto. Menos la media y así. Entonces, para trabajar con este formulario necesito trabajar con el N y J. Entonces, estos no puedo trabajar con las marginales, tengo que trabajar con mi tabla original. Esta es la tabla original. Entonces, voy a copiarme esta tabla en la parte inferior. Voy a eliminar sus marginales. Ahí está. Entonces, esta es la tabla original sin distribuciones marginales. Ahí está. Entonces, como el formulario también maneja X, Y, lo que tengo que hacer es calcularlas. Directamente voy a modificar aquí las marcas o clase. 16 más 20, 36, aquí era 18, ¿no? Ya hemos calculado arriba. Voy a verificar, no. La marca o clase XY. ¿Ya? De la misma manera, marca o clase del Y, entre 19 y 34. ¿Qué valor será? De Y. 17, 21, 25, 29, 33. Diecisiete, 21, 25, 30. A ver un ratito. 17, 21, 25, 29, 33. 29, 33. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular el producto de los X y por Y multiplicado por esto.
Lo voy a calcular cada cual por aparte. Solo voy a calcular por el momento esto. El cálculo es un poco largo. Este va a ser igual. Okay, ya, ahora sí. Calculamos. ¿Qué me dice esta sumatoria? Lo único que me dice es multiplicar 18 por 1 por 17. Entonces, al 18 tengo que multiplicar 1 por 17. Más el 0 no toma en cuenta, ¿no? Entonces ya no voy a tener, lo anotamos. 0 por 21, a pesar de que ya no es irrelevante, más 0 por 25, más 0 por 29, más 0 por 33. ¿Ya? Entonces, más, ahora voy a multiplicar 22, 2 por 17, más 5 por 21, más 3 por 25, más 26, 1 por 17, 8 por 21, 10 por 25, más 1 por 29. Más 20, 30. Ya no va a trabajar con los ceros porque el 0 le anula directamente 2 por 21. Más 7 por 25. Más 3 por 29. Por último, más 34. 1 por 29. ¿Ya? Pues, esa es la sumatoria, ¿ya? De todo lo que está aquí. Entonces, el multiplicar todos los números. Este, con este y así sucesivamente. ¿Cuánto nos da este valor? Dice, a mí me sale 27.130. A ver, 27.130. ¿Con decimales? No, ¿no? No, no, no. Entonces va a ser 1 sobre, si fuera ese el resultado, va a ser 1 sobre n. En este caso, n vale 44, utilizando esta fórmula. Uno sobre 44 por 27.130 menos el producto de las medias. Hemos calculado ya las medias. Una nos ha salido 26.18, el otro 23.36.
26.18 por 23.36, ¿no? Entonces esto va a ser igual. La covarianza es. Ahora, en sí este 5, igual que la varianza, casi no hay mucha interpretación. Donde se va a interpretar es en analizar el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación va a ser igual a 5.03 dividido entre las desviaciones estándar. .03, la desviación estándar 3.3, 3.23, ¿no? 3.3 por 3.23. ¿Cuánto sale ese valor? Lice, ¿cómo saco el 5.03? Aquí está. Esta suma, ya les he explicado, no es multiplicar todo y sumar. No siempre hubieran dicho con 18, tal vez hubieran, aquí es opcional, ¿no? Pero el objetivo de aquí es multiplicar todos los valores, ¿no? Va a ser 18 por 1 por 17. 17 cuando es 0 ya no hay necesidad de incluir anotar, pero yo lo anoté por si acaso. Va a ser 22 por 2 por 17, más 22 por 5 por 21 y así sucesivamente. Entonces, sale 27.130, eso me han dictado. Ya ustedes lo verifican, también no se vayan a ciegas, ¿no? Entonces, solo que ustedes tienen que tener en cuenta que estoy multiplicando todo esto, porque es el NIJ, aquí no es el asterisco, ¿no? Los asteriscos estaban en la última fila y en la última columna. La última columna y la última fila. Sale 23.000. La fórmula de la covarianza es 1 sobre n, sumatoria. Esta sumatoria he calculado aquí por aparte, ¿no? Sumatoria de todo esto. Menos el producto de las medias marginales. Entonces, 1 sobre n, 1 sobre 44 por esta doble sumatoria ya hemos calculado que es 27.130 menos la media marginal, en la parte superior hemos calculado que es 26.18 y la otra media es 23.36, me da 5,03. Puede verificarlo, digamos, o tal vez le sale otro resultado, ¿no? Entonces, ya teniendo que decir 5,3, digamos, hay una, no nos dice mucho, digamos, lo que nos va a decir, digamos, la relación, cómo está correlacionado la variable X y la variable Y, es a través del coeficiente de correlación. ¿Ya? El coeficiente de correlación es el cociente de la covarianza sobre las desviaciones estándar marginales. Entonces, la covarianza sale este valor 5,03. La desviación estándar marginal de X y la desviación estándar de Y está dado por este valor. ¿Cuánto sale ese valor? 0,47. 0.47. Entonces aquí les he puesto, digamos, 0.47 positiva, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Este fuera 0,47 significa que existe una correlación o asociación positiva entre en este caso, entre la edad del padre y de la madre. ¿Ya? Entonces, y eso en la vida real ocurre, ¿no? Cuando ocurre, digamos, en la mayoría de los casos, mientras más alto sea la edad del padre, en la misma longitud aumenta la edad de la madre, ¿no? Muy pocos casos van a ver que
Si el papá aumenta de años, nunca ocurre que la mamá vaya a disminuir de años, ¿no ves? Entonces, en este caso, el papá está aumentando en sus años, la madre igual está aumentando en sus años. Ya, eso se llama correlación directa o asociación positiva directa. Ya, entonces, para realizar la interpretación utilizamos ¿no? Si nos hubiera dado 0.7, el grado de asociación iba a ser alto. Ya, más adelante, el cuarto tema es justamente que todos estos valores lo vamos a representar, digamos, mediante una línea recta. ¿Ya? Más adelante, en el capítulo 4. Entonces, este es el capítulo 3, que no es difícil, digamos, dada la tabla original, separarle en tablas marginales, porque nosotros mayoría vamos a trabajar con las tablas marginales. Y cuando tenemos las tablas marginales, calcular la media, la varianza o la desviación típica es de la misma manera que las tablas unidimensionales. ¿Está bien? Lógicamente el formulario cambia mucho, pero si no me gusta trabajar con este formulario, puedo trabajar con el formulario de las tablas unidimensionales. ¿Ya? Pero es la misma manera. Lo único extra que se está aumentando en este capítulo es la covarianza. ¿Ya? La covarianza. Está dada mediante, hay otra fórmula y esta es la fórmula, digamos, desglosada para calcular más rápido. ¿Está bien? Entonces, la práctica, me faltan algunos detalles. Les he dicho que de 4 a 5 no va a pasar y voy a intentar reducir, digamos, esta cantidad para que no les sea muy alto, digamos, los que calculen la covarianza, como etcétera. Entonces, en la mayoría de las tablas les pide calcular la media marginal, la variación, la desviación típica marginal, calcular la covarianza. Entonces, a todo lo que hemos avanzado, la única noción extra que se está ingresando es la covarianza, porque dada una tabla original, calcular las marginales no es tan complicado. ¿Está bien? Su práctica es hasta las 11. He puesto media hora de tolerancia y siempre al final hay alguien que ese dato no se le cuelga a su máquina, se va al internet, 11:30. De esta ya de aquí 1 hora a 2 horas máximo ya voy a subir la tercera práctica. Y de lo que es primera, segunda y tercera es el examen, el día sábado. ¿Está bien? Está bien, dice. Ya. Entonces, con calma vayan a verlo. Esto se aprende trabajando, ¿no?